Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando sobre los sectores económicos. Bien, hoy día tocaremos el sector terciario, lo que viene a ser el comercio y el transporte. Iniciemos hablando de las actividades distributivas. ¿Qué son las actividades distributivas, chicos? Bien, vienen a ser aquellas actividades mediante las cuales se van a trasladar mercancías, ¿no? Desde un centro de extracción, ¿no? Puede ser desde el mismo centro, por ejemplo, en el caso de las minas, desde la misma mina, ¿no? O también debe ser un centro de producción hacia las fábricas o mercados. Eso viene a ser la actividad distributiva, ¿no? Dentro de esta actividad distributiva, chicos, vamos a encontrar lo que es el comercio y los medios de comunicación. Bien, iniciemos hablando un poco de lo que es el comercio. Bueno, el comercio es la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Se van a intercambiar por medio de un pago los bienes y servicios. Hablar de bienes es todo lo que se produce, ¿no? Y los servicios, bueno, es lo que se brinda, lo que el hombre puede brindar, ¿no? Como salud, entretenimiento, todo ello es servicio, ¿no? Entonces la actividad económica o el comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios. Ahora, ¿qué clases de comercio tenemos? Tenemos lo que viene a ser el comercio nacional, interno nacional. Dentro de esto se va a considerar el comercio mayorista y minorista que se da dentro del territorio, de nuestro territorio, ¿no? O dentro de cualquier país. Y también tenemos el comercio externo o internacional, ¿no? El cual es el comercio entre dos o más países, ¿no? Respecto a este tipo de comercio, se puede hacer exportación, a través de la exportación y a través de la importación, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la exportación, chicos? Bueno, la exportación vienen a ser las ventas que realiza un país, ¿no? A otros países, ¿no? Eso es lo que es la exportación, la venta que realiza un país. Y estas exportaciones tienen ventajas. ¿Cómo qué ventajas? Por ejemplo, ahorra divisas, ¿no? Y también genera ingreso de divisas. Crea riquezas. Disminuye la dependencia económica. Cuando hablamos de dependencia económica, estamos hablando de depender de otro país económicamente, como es el caso de Perú y Estados Unidos, ¿no? Perú económicamente depende en gran medida de Estados Unidos. Cuando necesita plata, se presta de Estados Unidos, ¿no? Bien, chicos, en el caso de nuestro país, básicamente, ¿qué cosa exporta nuestro país? Bueno, las exportaciones de nuestro país están conformadas principalmente por materia prima, ¿no? Donde van a destacar minerales como el cobre, el zinc, el oro, el petróleo y sus derivados, ¿no? El plomo y la plata también. Entonces, la venta de materiales o de materia prima, chicos, y sobre todo de metales, representa el 60% de nuestras exportaciones. O sea, del 100% de todo lo que se exporta, el 60% son recursos naturales que vende el Perú, ¿no? Y sobre todo lo que son los minerales. Luego, ¿qué otro tipo de exportación tiene nuestro país? Bueno, la segunda cantidad de exportación que se da en el Perú es de lo que se obtiene de las extracción pesquera, ¿no? De los pesqueros. Ahora, ¿qué cosa es lo que destaca en la exportación de lo que es la pesca? Bueno, está la harina de pescado, el aceite de pescado, las conservas, ¿no? Ahora, la exportación de peces de nuestro país corresponde al 17% del valor de todo lo que se exporta, ¿no? Y a nivel agropecuario, ¿qué cosa exporta el Perú a nivel de la agronomía? Bueno, va a exportar el café, el algodón, azúcar, la lana de ovino, ¿no? Y de alpaca. Esto va a significar el 4,7% del valor de todas las exportaciones que realiza el Perú, ¿no? Entonces, todo ello es lo que exporta nuestro país. Bien, entonces eso viene a ser la exportación. Ahora, ¿qué es la importación? La importación, chicos, son las compras que realiza el país a otros, ¿no? Eh, Tiene ciertas ventajas la importación, como que permite acceder a insumos y maquinarias y tecnología que no tiene el país. Por ejemplo, hoy en día, en este contexto
de la pandemia, nuestro país está importando la vacuna, ¿no? Está comprando algo que no poseemos a otros países, como es el caso de China, Estados Unidos, está importando la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, eso está dentro de la importación. Bien, tiene ciertas ventajas la importación porque nos permite conseguir maquinaria, insumos, tecnologías que no tiene un país, ¿no? También supera épocas de escasez comprando alimentos, granos, ¿no? Pero también la importación genera desventajas. ¿Cómo qué desventajas? Pérdida de divisas, porque el Estado gasta dinero, ¿no? Aumenta la dependencia económica, o sea, aumenta la dependencia que se tiene de otros países más desarrollados. Bien, afecta a la industria nacional. La industria nacional se ve afectada por las importaciones y genera recesión, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso de nuestro país, importa en gran cantidad materia prima, insumos, ¿no? Para nuestra industria. Entonces, chicos, esos son las dos formas del comercio internacional, por medio de la exportación y la importación. Ahora, tenemos lo que es el transporte y las vías de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de transporte y vías de comunicación, estamos hablando de las diferentes formas que nos va a permitir comunicarnos y también va a permitir el desarrollo del comercio. A nivel del transporte terrestre, vamos a tener que, dentro de esta clase se va a considerar a las carreteras y las vías férreas, ¿no? Hablemos un poco de las carreteras. Las carreteras tienen una clasificación según su desplazamiento. Por ejemplo, tenemos la carretera longitudinal, que corresponde al país de norte a sur, perdón, que recorre un país de norte a sur, ¿no? O viceversa, en una sola región natural. Por ejemplo, ¿cuál sería una representación de carretera longitudinal? Pues la carretera panamericana, ¿no? Porque ella recorre de norte a sur y viceversa toda nuestra costa, la región costa del Perú, ¿no? Entonces, y esta carretera que tiene una distancia de 3.500 kilómetros, une 10 departamentos de la costa, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna. Y es la carretera más larga del mundo. En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, que se le conoce como Caminos del Inca, ¿no? Y va a unir desde Piura hasta Puno. En el caso de la selva, tenemos la carretera marginal de la selva, que también se le conoce con el nombre de Fernando Belaúnde Terry, y va a enlazar las ciudades de la selva alta como Jaén, Bagua, Mollendo, Tarapoto, Tingomaría, ¿no? Luego tenemos las carreteras transversales, que también se les denomina carreteras de penetración, ¿no? Las cuales van a unir las distintas regiones naturales, ¿no? A través de los Andes. Dentro de las carreteras transversales, vamos a tener la carretera central, que parte de Lima y llega hasta La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría y finaliza en Pucallpa. Tenemos la carretera nororiental de Marañón, que enlaza las ciudades de Lambayeque hasta Amazonas, y la carretera de los Libertadores Huari, que recorre Pisco hasta Ayacucho, ¿no? Entonces, esas son las carreteras transversales, ¿no? Y luego tenemos las carreteras de enlace o vecinal, que se caracterizan por unir ciudades de dos regiones, ¿no? Principalmente ciudades costeñas y andinas. Y se aprovechan para la construcción de estas carreteras los que vienen a ser pasos o abras en los Andes. Dentro de estas carreteras tenemos, por ejemplo, Hilo de Saguadero, Sullana Morrón, Chiclayo, Chota, Cutervo, entre otras. Bien. Luego tenemos los ferrocarriles que van a facilitar el transporte de grandes cantidades de carga y también de pasajeros. En nuestro territorio tenemos 4 ferrocarriles, ¿no? Tenemos el ferrocarril central que une Callao, Lima, La Oroya, Cerro de Pasco, ¿no? Huancayo también. Esto a través de la Abra de Ticlio. Luego tenemos el ferrocarril del sur, que unen las ciudades de Matarani, Mollendo, Arequipa, Juliaca, Cusco y Puno, a través de la Abra de Oquepuño y la Abra de la Raya.
Luego tenemos el ferrocarril privado que transporta mercadería entre Hilo, Toquepala y Coajone. Bien. Ahora, este ferrocarril transporta todo lo que viene a ser combustibles, ácido sulfúrico y otros materiales, ¿no? Y finalmente tenemos el ferrocarril internacional que enlaza las ciudades de Tacna en Perú y Arica en Chile, ¿no? Esos son los 4 ferrocarriles que posee el territorio peruano. Después también tenemos lo que viene a ser el transporte aéreo, ¿no? Que se da a través de la atmósfera definitivamente. Acá vamos a encontrar los aeropuertos con mayor tráfico del mundo, como el de Chicago en Estados Unidos, los aeropuertos con mayor tráfico en Europa, en Ámsterdam, ¿no? Entre otros. Y estos se aprovechan para el transporte de personas, pero también para el transporte de mercaderías, ¿no? Como es el caso, como el ejemplo anterior de las vacunas, ¿no? Las vacunas se están transportando no por vía marítima, sino por vía aérea. Y finalmente tenemos el transporte marítimo, ¿no? Que va a transportar mercancías en gran cantidad, también transporta personas, ¿no? A bordo de gigantes buques, de un punto geográfico de la Tierra a cualquier otro punto, ¿no? Entonces, ese viene a ser el transporte marítimo. Acá en este mapa, por ejemplo, estamos observando todas estas líneas rojas, gran cantidad de líneas que vemos acá, son las principales rutas marítimas que hay. Las rutas marítimas del Pacífico, del Atlántico, del Índico, del Mediterráneo, ¿no? Entonces, todas estas son rutas marinas por las cuales se transporta gran cantidad de mercadería. Bien, chicos. Entonces, todo esto viene a ser lo que es el sector terciario, comercio y transporte. Acá les estoy dejando su tarea, van a desarrollar las páginas 124 a 126 de su libro, esquematizan el tema y dibujan o pegan en su cuaderno el tema. Bien, nos estamos encontrando en unos minutos en la asesoría.